buenas tardes. Bienvenidos a la penúltima sesión de la Cátedra Extraordinaria de Bioética del semestre 2020-2. El día de hoy tendremos la participación de la maestra María del Carmen Valle Lira, quien es médica veterinaria zootecnista y maestra en ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es diplomada en bioética por el PUB. Su trabajo se ha enfocado por más de 20 años al cuidado y conservación de los animales silvestres en zoológicos y en vida libre, participando en diversos proyectos con organizaciones nacionales e internacionales. Asimismo, se ha dedicado a la atención clínica de animales de compañía no convencionales. Actualmente, es estudiante del programa de doctorado del posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud de la UNAM, dentro del campo de conocimiento de bioética, y es profesora de asignatura en las facultades de Ciencias y de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre la relación que hay entre la ética ambiental y la ética animal. Entonces vamos a empezar la presentación. Ok, ahí ya se ve bien, supongo, espero. Ok. Entonces, a veces no es tan fácil darnos cuenta de qué relación hay entre estos tipos de enfoques, porque pareciera que están en ámbitos distintos, pero la verdad es que sí existe cierta relación y es lo que vamos a ir explorando. Solo a manera de recapitulación rápida, porque esto ya lo han visto en sesiones anteriores, tenemos por un lado la ética que se ha desarrollado dentro de la filosofía, que explora la relación que tenemos entre seres humanos. Después, como se vio que no era suficiente, puesto que nuestras relaciones van más allá de nuestra especie, pues bien tuvimos que empezar a explorar qué pasaba con nuestras actitudes y nuestras acciones y cómo estas repercutían cuando nos relacionábamos con otros animales, principalmente con otros vertebrados. Y entonces empezaron a hacer indagaciones sobre si deberíamos o no incluirlos dentro de la consideración ética y por qué, ¿no? ¿Cuáles serían las razones para incluirlos? Después de esto, pues se vio que tampoco era suficiente porque nuestras relaciones en este mundo pues no se limitan a ciertos animales, sino que van mucho más allá. También nos relacionamos con otros tipos de vida, con plantas, con hongos, con bacterias, etcétera. Y más allá de esto, pues también estamos dentro de un mundo físico, dentro de ecosistemas que tienen elementos no vivos o abióticos. Y entonces, pues también tuvieron que surgir otro tipo de teorías que se denominaron ética ambiental o ecoéticas. Entonces, vamos a ir recapitulando solamente para dar un contexto y de ahí elaborar más. Tenemos las éticas animales, la zoética, que se van a enfocar en el valor intrínseco de los individuos. Y esto lo van a justificar a través de algunas características. Por ejemplo, la sintiencia. Si un individuo o un animal tiene la capacidad de sentir dolor, de ser afectado de esta manera, bueno, pues entonces se considera que debe de ser tomado en cuenta. Esto surgió dentro del utilitarismo desde hace algunos siglos, pero tuvo su máximo, como una explosión muy grande el siglo pasado, cuando Peter Singer escribe su libro de Liberación Animal. Pero algunas personas no creen que sea como suficiente esta capacidad de sentir y entonces surgieron otras teorías como por ejemplo que se requiere de tener ciertas capacidades cognitivas. Y para que esto pueda hacer que el individuo sea sujeto de una vida y sea tomado en cuenta, esto se desarrolla principalmente en el libro de Tom Regan en defensa de los derechos de los animales, pero por ejemplo ha habido otras aproximaciones como buscar otro tipo de capacidades de crear relaciones afectivas, de juego, etcétera, como las que ha desarrollado Martha Nussbaum. Y bueno, hay otras que ya no nos da tiempo de
mencionar ahora, pero solo como para crear el contexto. Entonces, esto se ha desarrollado principalmente pensando en los animales que están bajo cuidado humano. Pero no todos los animales se encuentran dentro de esta categoría, y aún los que están bajo cuidado humano están en situaciones y contextos muy diversos. No es lo mismo un perro, que es un animal de compañía, a una vaca que está en un contexto de producción animal, o un tigre que está en un zoológico. Son contextos muy distintos, y entonces tratarlos a todos de la misma manera a veces es un poco conflictivo. Pero es todavía más problemático cuando empezamos a hablar ya de animales que están en vida libre, ¿no? Animales silvestres con los que no tenemos esa relación tan directa, y entonces se dificulta un poco incluirlos dentro de estas teorías. También otro punto conflictivo es que suelen ser muy selectivas, en el sentido de que no están abiertas a todos los animales en general, sino que seleccionan a quién sí se debe considerar y a quién no, si tú sientes o no sientes, si he encontrado capacidades cognitivas o no. Entonces, por ejemplo, muchos invertebrados no estarían considerados, salvo, por ejemplo, últimamente pues se ha visto que cefalópodos, como los pulpos, sí tienen capacidades cognitivas que se pueden considerar elevadas, y por eso ya se incluyen, pero siguen manteniendo ciertas restricciones. Después tenemos que a partir de esto surge el bienestar animal. O sea, si ya nos estamos dando cuenta que los animales pueden estar afectados, pues entonces tenemos que evaluar eso. Y entonces surgió una serie de formas para medir de manera objetiva el estado de salud, tanto física como mental, de los animales no humanos a través de la ciencia. Esto creó una postura que se denominó bienestarismo. Dentro del bienestar animal hay muchas aproximaciones, pero la principal surgió cuando en el siglo pasado Ruth Harrison saca este libro que se llama Máquinas Animales, donde criticaba la situación de los animales en producción. Entonces, a partir de esto se crea una junta en Inglaterra, en Reino Unido, y se emite una declaración llamada de Bramble, en donde se habla de los 5 dominios o libertades, antes se les llamaba, en donde se ponen como puntos que debemos de poner atención en cuanto al bienestar de los animales no humanos, como su alimentación, su comodidad, que estén libres de dolor, de enfermedades, que puedan desarrollar sus conductas y que estén libres de sufrimiento mental. Algo que es importante notar es que todo esto estaba enfocado a que estuvieran lo mejor posible dentro del paradigma de uso de los animales. Es decir, el bienestar animal no cuestiona su instrumentalización, la acepta y nada más lo que hace es que buscar que estén mejor dentro de ella. Entonces, esto contrasta con, por ejemplo, posturas abolicionistas que lo que buscan es parar completamente este uso de los animales. Pero como decía al principio, pues se vio que esto ya no era suficiente, que teníamos que desarrollar teorías, puntos de vista, enfoques mucho más amplios. Entonces surge la ética ambiental o ecoética, que es un área relativamente reciente. En el siglo pasado fue cuando comenzó. El doctor Calicut fue uno de los primeros en Estados Unidos. En México, el doctor Alejandro Herrera fue quien comenzó a hablar de estos temas en la universidad. Hay diversas formas en que se han desarrollado. Por ejemplo, una fue el biocentrismo, principalmente desarrollado por Paul Taylor, en el que él dice que no es suficiente con considerar nada más a ciertos animales. Él lo que quiere es que se amplíe la consideración a todos los seres vivos, desde los animales a las plantas, a cualquier tipo de ser vivo. Él establece ciertos principios para normar un poco y para conciliar nuestra relación con otros seres vivos, como por ejemplo hacer un estimado de las necesidades primarias versus las necesidades secundarias
de los individuos en conflicto para priorizar las necesidades primarias. O sea que, por ejemplo, el derecho de una vida de un león estaría antes que el derecho de un cazador a divertirse cazándolo. Y así es como él trata de mediar estos conflictos con los otros seres vivos. Después se vio que a lo mejor esto no era suficiente porque, como decía al principio también, tenemos que pensar un poco más grande, más allá de los seres vivos. Y entonces surgen, por ejemplo, la ética de la tierra de Aldo Leopold, que ella empieza a pensar en el ecosistema como un todo, y él piensa que lo que es bueno es lo que preserva la integridad, la estabilidad y la belleza de estos ecosistemas. En esta misma línea también el holismo de Rollston también valora al ecosistema como un conjunto. Entonces, si nos damos cuenta, el momento en que vamos ampliando este foco de consideración, también se va diluyendo un poco el valor de los individuos. Como ya tenemos que pensar en un objetivo más grande, pues entonces muchas veces estos objetivos grandes ya no van a ser tan compatibles con la preocupación por un solo individuo. Si ya estamos hablando de poblaciones, de metapoblaciones, etc. También a finales del siglo pasado surge otro tipo de postura que es la ecología profunda de Arnaiz, y él lo que propone es que estas otras teorías se quedan solo en la superficie y él quiere ir más allá y entonces empieza ya a preguntarse sobre cómo incluir también factores socioculturales, políticos y económicos para que sea una transformación mucho más profunda. Ok, entonces este es un esquema un poco simple, pero más o menos para ubicarnos en dónde vamos a estar. Tenemos aquí las éticas animales, que están muy enfocadas a los animales bajo cuidado humano. Tenemos aquí las éticas ambientales, que están enfocadas a animales silvestres, otros seres vivos, elementos abióticos, ecosistemas enteros. Y entonces se interactúan de muchas maneras. Una de estas maneras es que a través de ellas surge el activismo, que vamos a hablar un poco de esto hacia el final de la plática, pero también surge la ciencia, las actividades de conservación de especies y que también tienen diferentes enfoques. Entonces, ¿qué tan relacionadas o no están las éticas animales y las éticas ambientales? Pues mucho, porque estas divisiones no son reales. O sea, no podemos simplemente aislar a los animales sintientes y ponerlos aquí, y aislar a los animales con capacidades cognitivas acá, y aislar a los ecosistemas por allá. No, estamos finalmente todos integrados en un mismo planeta. Entonces, aunque yo solo quiera pensar, por ejemplo, en los animales que abarcan las éticas ambientales, estos tienen un impacto mucho más allá. Por ejemplo, si pienso solamente en los animales que tenemos a nuestro lado como compañías, vemos que para que puedan estar con nosotros tiene que haber una producción de alimentos. Esta producción de alimentos va a tener una repercusión ambiental. También, si por ejemplo yo quiero irme de viaje y me llevo a mi perra al mar, y yo no sé si ella trae algún virus como moquillo, y me la llevo con los lobos marinos, pues entonces estoy promoviendo la transmisión de enfermedades a fauna silvestre. Entonces no hay esa división así tal cual. O, por ejemplo, cuando se tratan de animales de compañía no convencionales, como por ejemplo aquí esta guacamaya, pues muchas veces provienen de comercio ilegal. Y este tráfico de especies tiene efectos ambientales muy importantes que van diezmando las poblaciones. También a veces estos animales llegan a escapar o son abandonados
y entonces se vuelven animales ferales, que son como cuasi silvestres, pero no completamente, y causan muchos estragos en los ambientes, causan pérdida de especies, causan depredación en ganado, causan muchos conflictos, llevan enfermedades, etc. Entonces, pues, por más que queramos constreñir nuestra visión solo a ciertos animales, pues tenemos que verlo más amplio. Por otro lado, también las éticas animales piensan en los animales en producción y se hace muchas veces énfasis en el sufrimiento, en las consecuencias que tiene para ellos el ser parte de esta cadena de producción. Y eso es obviamente muy, muy importante, pero más allá de eso, pues tenemos también que pensar en que la producción animal tiene afectaciones ambientales súper importantes, como contaminación, deforestación, gases de efecto invernadero, etcétera. Son una interfaz para la transmisión de enfermedades entre fauna silvestre y los seres humanos, porque tener hacinados a miles de animales bajo estrés, lo cual disminuye su sistema inmune, y que aparte tienen muy poca variabilidad genética, o sea, es un ambiente perfecto para que lleguen los organismos patógenos, se puedan adaptar y de ahí brincar al ser humano. De ahí que hayan surgido, por ejemplo, las gripe aviar, la gripe porcina, que así les han llamado, porque justamente ha surgido de estos contextos de producción animal. Y también, pues, aparte de que podemos contraer ciertas enfermedades, hay daños físicos y psicológicos a los seres humanos que trabajan en estas industrias. Por ejemplo, no siempre están muy bien ventiladas y eso les afecta mucho en su sistema respiratorio, o las personas que trabajan en los mataderos pues tienen ciertas afectaciones psicológicas por tener que estar matando animales todo el tiempo. Ahora ya nos vamos a mover un poquito más hacia las éticas ambientales y pues estas se han desarrollado a la par junto con la parte de ciencia. Al mismo tiempo que empezaban a surgir, también se empezó a ver que había un deterioro ambiental y entonces surge la biología de la conservación, poco después surge también la medicina de la conservación, como esfuerzos de parte de la comunidad académica para desarrollar ciencia que pueda ayudarnos con el impacto ambiental que estábamos encontrando. Y todo esto a lo que nos llevó fue a darnos cuenta de la interconexión tan grande que hay entre todos los seres vivos en el planeta, junto con los elementos no vivos abióticos, y entonces se desarrolla el concepto de una salud. Como una salud haciendo énfasis en que los seres humanos no podemos estar bien si los animales no están bien. Y ninguno de los dos podemos estar bien si el ecosistema no está bien. Por eso se hace énfasis en una sola salud, un solo bienestar. Si nos vamos a preocupar por el bienestar de unos sin tomar en cuenta a otros, vamos a fracasar porque simplemente no estamos viendo el panorama completo. Entonces, pues ya que estamos viendo el panorama completo y que estamos entendiéndonos como parte del mundo, entonces vemos que los daños que hemos causado al medio ambiente, como la contaminación, la deforestación, el cambio climático, que de todo esto creo que les habló la doctora Ela Nicole hace unas semanas, entonces no tiene caso repetir demasiado, solo para que recuerden la grave situación que estamos viviendo y que, dado que estamos en este mismo planeta, pues nos afecta enormemente. Y una de las afectaciones más graves, pues es que estamos pasando por una sexta extinción masiva, sexta porque millones de años atrás ya ha habido otras extinciones masivas por algunos otros efectos, catástrofes naturales, pero pues la diferencia de esta pues es que nos está dando por un acto contingente
sino que está siendo causada por las actividades del ser humano principalmente. Entonces, solo para dejar unos datos y entender la gravedad del asunto, algunos datos de la World Wildlife Fund nos dicen que la tasa de pérdida de especies que estamos viviendo en los últimos años ha crecido 1000 y hasta 10,000 veces más que en siglos anteriores. O sea, es una aceleración impresionante. Las estimaciones más bajas son de 200 a 2,000 especies que se pierden cada año. Y estas son las más bajas. Las más altas pueden ser increíblemente grandes. Solamente para que nos demos cuenta de la gravedad. En el mundo, si juntamos a todos los mamíferos que estamos en este mundo, vamos a ver que el 60% son ganado, vacas y cerdos que están en producción para el ser humano. Más de la mitad de todos los mamíferos del mundo los tenemos ahí para producción. El 36% somos nosotros, los seres humanos, y solo el 4% es lo que queda de mamíferos silvestres, o sea, casi nada. Han disminuido su población más de 7 veces. Entonces, por eso es tan grave esta extinción masiva. Lo mismo pasa con las aves. El 70% de las aves que hay en este mundo ya no son silvestres. Son aves que están en naves de producción con miles y miles y miles de aves hacinadas en pequeñas jaulas. Y entonces las aves silvestres pues están acabando. Entonces, así como estamos queriendo entender el mundo como una salud, como un solo bienestar, quizá también sería importante hacer énfasis en que también es un solo sufrimiento. Si nosotros estamos mal, los animales están mal. Si los animales están mal, el ecosistema está mal. No estamos aislados. Si sufrimos unos, sufrimos todos. Entonces, si estamos destruyendo hábitats, nos dañamos. Si estamos explotando animales, nos dañamos. El abandono que hacemos de los seres vivos, tanto de nosotros como de otros, pues va junto, ¿no? Entonces, hay desplazamientos, a veces por conflictos sociales, pero también ya está habiendo desplazamientos por cambio climático, por sequías, por elevación del nivel del mar, etcétera, y nos afectan por igual a todos. Hay muchas faltas de recursos. Ahora con el caso de COVID, de SARS-CoV-2, pues estamos viendo cómo nos estamos afectando por igual. Es decir, por ejemplo, los animales que están bajo cuidado humano también están siendo afectados. Por ejemplo, en algunos zoológicos ya no han podido acceder a los alimentos especializados para ciertos animales. Y por ejemplo, en Canadá tuvieron que regresar a osos pandas a China porque ya no los podían alimentar por la falta de proveedores de bambú. Muchos animales de compañía fueron abandonados, ya sea por falta de recursos o porque tuvieron miedo de que le transmitieran el virus, etc. Entonces podemos ver cómo el sufrimiento finalmente es uno. Entonces, si reconocemos esta responsabilidad del ser humano en estas afectaciones a nivel global, pues entonces podemos decir que tenemos una responsabilidad de hacer algo al respecto. Y es entonces como surgen todos los programas de conservación. Pero para desarrollar un programa de conservación tiene que haber una visión detrás. Tiene que haber una concepción del mundo, tiene que haber una valoración del mundo que nos va a decir cómo y por qué hacerlo. Podemos a grosso modo decir que se puede hacer conservación pensando en el ser humano desde un paradigma antropocéntrico. Esta palabra de antropocéntrico a veces lleva como una connotación negativa, ¿no? Como egoísmo, como algo malo necesariamente, pero no es algo necesariamente malo porque, bueno, ver por nuestro bienestar también es importante. Me acordé cuando estaba haciendo la presentación de esta cita de Lynn Margulis, cuando decía ella que
Gaia es una perra dura. A lo que se refería Lynn Margulis es a que no es la primera extinción masiva que surge en el planeta. Entonces es muy probable que en millones de años pues la vida se restablezca, surjan otras especies, probablemente nosotros ya ni estemos aquí y pues la Tierra va a seguir. Entonces realmente el problema, aparte de la afectación a otras especies, el problema para nosotros es que si pudimos surgir en este momento histórico es porque las condiciones ambientales son propicias. Pero si afectamos las condiciones ambientales, pues ya no van a estar tan propicias para nuestra supervivencia. Por eso es que hay que pensar también en nuestro bienestar cuando estamos pensando en la conservación de ambientes y de especies. Ahora, más allá de nuestro bienestar, pues también tenemos que pensar en otros seres vivos, en paradigmas no antropocéntricos. Entonces, aquí, para justificar el por qué o el cómo hacerlo, pues entonces ya se empieza a pensar un poco más en el valor intrínseco de algunos animales, de algunas especies o el valor de un ecosistema en su conjunto. Entonces, se puede decir, bueno, vamos a conservar a individuos. ¿Por qué? Pues porque son seres sintientes, porque tienen una conciencia, son sujetos de una vida, todo esto que mencionamos al principio, lo cual está muy bien, pero como también mencionábamos, es selectivo. Entonces, ¿qué pasa con los animales que no consideramos dentro de estos grupos? O sea, entonces sí voy a conservar un tigre, pero no voy a conservar un pepino de mar. Sí voy a conservar un panda, pero no voy a conservar a esta planta porque no es sintiente. Entonces empezamos ya a entrar ahí en conflictos. Por eso a veces dicen, no pensemos en individuos, pensemos en especies. Y habrá quien dirá, pero no es una entidad sintiente ni consciente, ¿por qué me debería preocupar que se desaparezca un grupo animal que yo denomino especie? Bueno, pues aquí se apela al proceso evolutivo. Finalmente, una especie no es nada más un punto aislado en el tiempo. Una especie tiene todo un linaje por detrás de miles de millones de años de evolución biológica que han derivado en esta expresión, en esta forma de vida. Y si terminamos con esta especie, pues también estamos cortando el flujo evolutivo que iba a ir hacia el futuro y que se iba a desarrollar también por otros miles de millones de años en otras formas de vida, ¿no? Por ejemplo, este pequeño animalito fue el primer mamífero propiamente que habitó la Tierra. Entonces, si hubiera pasado algo, una enfermedad, los dinosaurios les hubiera gustado aplastarlos y se extingue este pequeño animalito, todos los miles de formas de mamíferos que hemos surgido en estos millones de años no existiríamos. Entonces, por eso es importante entender que cuando acabamos con una especie no estamos acabando con algo que está aislado en un punto en el tiempo, sino que es todo un proceso de evolución biológica de miles de millones de años que escapa mucho más allá de nosotros. Pero bueno, seguimos adelante y entonces decimos, pero estas especies no viven en la nada, no se alimentan de la nada. Entonces, por eso, más que conservar especies, lo importante es pensar en conjunto y pensar en los ecosistemas que finalmente son el sustento de una vida. Entonces podemos ver cómo la parte científica y la parte filosófica van más o menos en una misma línea, ¿no? En cuanto a pensando qué y cómo conservar. Vamos a hablar ya un poquito más a detalle de estos enfoques. Entonces, cuando estamos pensando en conservar individuos, estamos buscando respetar el valor intrínseco de cada uno de ellos y no nos debería importar la especie ni el estatus, es decir, si está o no en peligro de extinción, por ejemplo, ni nos deberían de preocupar intereses externos. Es decir, por ejemplo, es un programa
o de gubernamental o no, etcétera, ¿no? Eso no debería ser importante, solo el valor de cada individuo. Y esto lo que haría es que evitar actos que se pueden considerar crueles desde el punto de vista de las éticas animales, como por ejemplo los controles de población que se hacen a través del uso de venenos o a través de la liberación de agentes patógenos, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Estas son trampas de cianuro que se ponen para controlar poblaciones de coyotes a veces, y se ponen en el suelo con una carnada, un poco de carne, y llega el coyote, la muerde, y en el momento en que la muerde, ¡puf!, se libera el veneno. Y así se matan a los animales. Entonces, desde el punto de vista de la zoética, pues no es aceptable, porque estás lastimando a estos individuos. Lo estás haciendo de una manera que les causa muchísimo dolor, es muy cruel, y entonces el argumento de que es importante por el ecosistema o por la conservación de otras especies ya no es aceptable. Pero por otro lado, pues hay quien critica estas posturas porque dicen que son un impedimento para el trabajo de conservación. Porque entonces, ¿cómo voy a controlar estas poblaciones que no quiero que se sigan reproduciendo, que sigan causando estragos, si no las mato? Entonces aquí ya empezamos a ver cómo se empiezan a entretejer todos estos conflictos entre diferentes posturas. Vamos a ir explorándolos más a detalle. Entonces, ahora si nos movemos hacia la conservación de especies, pues entonces ya está permitido matar a ciertos individuos de especies que no quiero. Una especie que es introducida, una especie que, por ejemplo, las palomas, que son animales que no son propios de México, que llegaron porque los humanos la trajeron y no tienen problemas de que se estén extinguiendo ni nada. Entonces me está permitido hacer controles letales porque no es una especie prioritaria. Esto es muy controversial porque finalmente está obedeciendo a una ideología de cuál es mi ideal de naturaleza. Y se apela muchas veces a estas ideas de un ambiente pristino antes de la llegada del hombre, que pues ya no existe, ¿no? Y hay quien dice, oye, pero pues es que eso ya no existe, más bien deberíamos de enfocarnos en cómo está ahorita y no en cómo nos hubiera gustado que se hubiera quedado. También un problema de la conservación de especies es que hay mucho sesgo. Y hay mucho sesgo porque se da prioridad a especies o zonas carismáticas, ¿no? Por ejemplo, no nos preocupamos porque se extinga el cara de niño, que es como un grillote grandote que algunas personas dirán que es muy feo y nadie le importa. Pero si se está extinguiendo el lobo mexicano, que es bonito y emblemático, pues entonces sí nos importa y se hace todo un programa binacional para salvarlo. Lo mismo pasa con ecosistemas, ¿no? Nos preocupamos por las selvas y los bosques, pero por ejemplo, ¿quién se preocupa a veces por los desiertos? Pues no son tan llamativos a veces. No nos preocupamos por estos procesos que están pasando, que también, al igual que consideramos la evolución biológica de una especie, también los procesos de los ecosistemas tienen miles de millones de años que han derivado en lo que son ahora y que también deben ser respetados. A veces también nos enfocamos mucho en lo que llamamos funciones ecológicas o servicios ecosistémicos de algunas especies, y eso también hace que demos prioridad a unos sobre otros. Entonces, si estamos apelando a un bien común, a un bien mayor, pues eso nos permite desestimar a ciertos individuos o a ciertas especies. Entonces ya decidimos que sí vamos a conservar. Pero ahora, ¿dónde? Vamos a hacer una conservación in situ, es decir, vamos a conservar a los ecosistemas y los hábitats naturales y a los animales en estos lugares donde habitan naturalmente,
o lo vamos a hacer ex situ. Es decir, voy a tomar a estos animales, a estas plantas, los voy a sacar y me los voy a llevar a un zoológico, a un santuario, a un invernadero y voy a hacer mi conservación por acá afuera. ¿Cuál deberíamos preferenciar o cuál no? Bueno, pues aquí la pauta nos la daría la Convención de la Diversidad Biológica en 2002, en donde se acordó que mientras la conservación de la naturaleza in situ es el objetivo final de la conservación, la ex situ es limitada, ya que debe ejecutarse predominantemente con el propósito de complementar las medidas in situ. Es decir, deberíamos de enfocarnos principalmente en la conservación in situ y la ex situ solo sería un apoyo. Ok, entonces ahorita vamos a dejar un poco la teoría para entrar más a la práctica. ¿Quieres pasemos algunas preguntas o seguimos? Pues tengo algunas preguntas que han mandado en el chat. No sé si gustas que te las diga. Si quieres una vez para poder cerrar esta sesión y seguir. Ok, tengo al menos 3 preguntas. Rodrigo Sonrisas pregunta, ¿qué opinión tiene del budismo y las prácticas del cuidado de la naturaleza y de la tierra? César Alejandro Gabriel dice, creo que es una pregunta muy vieja, pero jamás he tenido una respuesta que me parezca sustancial. Frente a las teorías actuales que nos está contando de ver a todos los seres vivos como un todo, ¿cuál sería la postura de los vegetarianos, por ejemplo, si de todas maneras siguen alimentándose de un ser vivo? Y Servicio Lore pregunta, ¿qué tan cierto es que no debemos convivir tanto con los animales de compañía, perros, gatos, chinchillas, por ejemplo, para evitar la zoonosis? Bueno, la primera pregunta sobre el budismo, pues claro que a mí me llaman muchísimo esta filosofía. Me diste en el mero punto porque yo soy budista y justamente mi proyecto de doctorado es sobre la aplicación de la filosofía budista a la conservación de especies. Entonces, claro que me parece sumamente pertinente, claro que creo que a través del budismo podemos encontrar un contexto teórico y práctico que nos podría ayudar a encontrar una mejor relación con los animales y con otros seres vivos. Ahorita no tenemos mucho tiempo de ahondar, pero bueno, solo para dejar así un panorama general, para quienes no conozcan mucho acerca de este pensamiento, el budismo es una filosofía que tiene una teoría ética que es orgánicamente holística porque surge justamente de este concepto de interconexión entre todos los seres vivos. Entonces, desde esta postura, es incongruente hacer más importantes a unos que a otros. Entonces, todos se consideran con igual interés. Por eso es que también se dice que es una filosofía muy acorde también con la conservación del ambiente, porque no nada más beneficia a los animales, no se preocupa si son sintientes o no sintientes, si tienen capacidades cognitivas o no. El budismo abarca a todos por igual y también promueve la conservación del medio ambiente y el respeto hacia otras formas de vida como las plantas. Entonces yo creo que podemos dejarlo ahí. Al final va a salir mi correo. Si tienes la persona que hizo la pregunta, si quiere preguntarme más cosas, pues puede hacerlo. La segunda, bueno, pues sí es una pregunta muy recurrente sobre el vegetarianismo, el veganismo, los seres vivos. Sí, se pregunta mucho y la respuesta pues casi siempre es muy parecida.
Sí, las plantas también son seres vivos, nadie lo está negando. Se considera que el alimentarse a base de vegetales es menos dañino que alimentarse de animales. ¿Por qué? Primero, los animales tenemos un sistema nervioso que hacen que no nada más seamos sensibles al ambiente, sino que esa sensibilidad pueda generar una respuesta de dolor físico y hasta de sufrimiento emocional, que son un daño agravante cuando los usamos, cuando nos alimentamos de ellos, por ejemplo. Entonces, no es que las plantas no tengan sensibilidad al ambiente, pero al no tener este sistema nervioso, pues no desarrollan dolor ni sufrimiento hasta donde sabemos. Otro punto por el cual se considera menos dañino el comer vegetales es porque, como decía al principio, la producción animal lleva un daño enorme a todos niveles, daño a los animales, daño a los seres humanos, daño al medio ambiente, es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero, de deforestación, de contaminación, de dispersión de patógenos, de resistencia a antibióticos, etcétera. Entonces, también cuando consumimos animales se eleva nuestra huella ecológica porque la producción animal incluye mucho más la quema de combustibles fósiles, entonces se van agregando agravantes y por eso es que es mucho más dañino a muchos niveles el consumo de productos de origen animal. Claro que el cultivo de plantas también tiene sus problemas, pero si los comparamos con la producción animal, pues no, es muchísimo menor. Entonces yo espero que eso sea suficiente para responder a la pregunta. Y sobre los animales de compañía y la zoonosis. Depende. Como médica veterinaria, pues te puedo decir que no necesariamente te vas a enfermar si estás cerca de un perro, de un gato. Bueno, aquí se puede ver a mi perra durmiendo en mi almohada. Pero porque es una perra que está bien cuidada, está sana, vacunada, desparasitada. Entonces no hay ningún problema en que estemos conviviendo muy cercanamente. Claro que si tus animales de compañía no están bien atendidos ni cuidados y están enfermos, pues obvio que va a haber un riesgo muy grande. O al revés, ¿no? Muchas veces también los seres humanos, y eso a veces no lo pensamos, si nosotros estamos enfermos, también les pasamos enfermedades a ellos. Muchos de los parásitos que tenemos nosotros, si yo salgo y me como unos tacos y vienen con el cilantro lleno de parásitos, pues yo también le voy a pasar esos parásitos a mi perro. Entonces, sí, más bien hay que tener cuidado en la salud de todos. Y así ya no hay ningún problema de poder convivir. ¿Ok? Entonces, si quieres, seguimos. Entonces ya vimos muchas consideraciones principalmente teóricas. Pero ahora, ¿qué pasa cuando todas estas ideas las queremos llevar a la práctica? Pues no es nada fácil. Entonces, hace unos días que estaba haciendo la presentación para esta plática, me encontré esta caricatura y me gustó muchísimo. ¿Estás seguro de que esta es la mejor manera de estudiar los fenómenos sociales? ¿No? Y entonces se ven aquí a los académicos encerraditos en sus libros y el mundo acá afuera. Y esto aplica para todas las áreas. No podemos simplemente estar encerraditos en nuestras teorías y decir cómo debería ser el mundo, etc. Entonces tenemos que salir y ver qué está pasando allá afuera. No es lo mismo estar sentada, que yo esté aquí sentada en mi escritorio pensando en qué bonito es cuidar a los animales, si no sé qué está pasando allá afuera. Ok, entonces vamos a ver. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la reintroducción de depredadores. En América del Norte y en muchos otros lados, pero en América del Norte
En el siglo pasado y antepasado hubo una gran actividad para acabar con algunos depredadores, como por ejemplo los lobos o los pumas. ¿Por qué? Porque se consideraban que eran animales que no eran buenos para nosotros, que se comían al ganado, que atacaban a seres humanos, que despertaban cierto miedo en las poblaciones, y se cazaron muchos de ellos hasta su extinción, ¿no? En México no quedaron lobos, más que unos poquitos a mediados del siglo pasado. Pero bueno, afortunadamente las formas de pensar han cambiado un poco, no del todo, pero por lo menos ya se considera que estos depredadores son animales muy importantes en los ecosistemas, a lo que Aldo Lío pues, ya había dicho muchos años antes, pero por fin se le está haciendo caso. Y entonces empezaron a hacer proyectos para traer de vuelta a estos depredadores. Pero ¿qué pasa? ¿Qué consideraciones deberíamos tener al hacer esto? Bueno, pues primero tenemos que definir cuál va a ser nuestra prioridad. Vamos a preservar a la especie depredadora, pero ¿a qué costo? ¿Y por qué? Pues porque estamos pensando en los servicios ecosistémicos o por la valoración de los individuos o de la especie, o sea, bueno, pues muchas veces se dijo, bueno, pues vamos a traerlos porque son parte integral del ecosistema. Pero ¿cómo está ese ecosistema ya sin depredadores? Pues los animales que eran sus presas, ¿no? Como por ejemplo muchos herbívoros, ciervos, alces, venados, conejos, pues estaban muy contentos ahí viviendo sin que nadie los acechara, o al menos por lo menos no ese depredador. Entonces al momento que vuelves a traer el depredador, pues claro que les vas a causar una alteración y sufrimiento porque van a ser depredados otra vez. ¿Deberíamos de tomar eso en cuenta? ¿Debería de eso detenernos o no? Y entonces también, pues hay muchas tierras que ya son propiedad privada, y entonces tenemos que pensar si los humanos que viven ahí están en acuerdo o en desacuerdo con que regresen esos animales. Finalmente fueron ellos sus antepasados los que los acabaron prácticamente, y muchos de ellos pues no les parece que regresen los lobos, por ejemplo, a su patio trasero, donde tienen a sus vacas o a sus gallinas. También pues porque les dan miedo que los ataquen, aunque se ha visto que realmente no son muchos los ataques, pero si estás pensando a lo mejor en tu hijo, pues no te va a dar miedo que salga y que llegue el lobo y se lo coma. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿A los que dicen que hay que preservar al depredador? ¿A los que dicen que tenemos que pensar en el sufrimiento de las presas? ¿O a los humanos que quieren o no quieren que esto pase? Pues hay muchos conflictos ahí. Afortunadamente tenemos un caso en el cual sí se pudo hacer y está muy bien estudiado, que es la reintroducción de lobos en el parque de Yellowstone en Estados Unidos. Y me gusta mucho este ejemplo porque está tan bien documentado que nos deja un pequeño atisbo de la gran complejidad ecológica que hay en los ambientes naturales. Entonces, ¿qué pasó? Pues existe este gran parque en Yellowstone en donde pues ya no había ningún lobo, había algunos coyotes, algunos pumas, pero finalmente en los 80s se hace este proyecto de volver a traer lobos al parque, lo cual se hizo durante los 90s. Se trajeron lobos grises de Canadá y se liberan. Y entonces obviamente se esperaba que hubiera algunas modificaciones en los herbívoros de la zona, pero jamás nadie se hubiera imaginado todo lo que pasó. Entonces, cuando llegan los lobos, pues entonces se reduce la población de alces porque los empiezan a depredar. También se reduce su población porque ellos que antes estaban felices por todos lados, tienen que replegarse hacia zonas que a lo mejor ya no son tan propicias para ellos, pero donde sí están más seguros de los ataques de los lobos. Esto también originó que hubiera menos densidad de población y se disminuyeran enfermedades, como por ejemplo la brucelosis, que es una infección causada por una bacteria que causa muchos problemas, entre ellos problemas reproductivos.
Entonces bajan las enfermedades. Ahora, pues llegan los lobos y pues desplazaron a los coyotes, porque tienen presas que más o menos entran dentro del mismo rango, los lobos un poquito más grandes, pero algunos sí concuerdan con los coyotes. Entonces bajan los coyotes, pero esto fue muy bueno para los zorros. Las poblaciones de zorro empiezan a subir y ellos tienen otro tipo de presas más pequeñas, y entonces también se reduce las poblaciones de roedores. Junto con las poblaciones de roedores, pues también se reduce algunas enfermedades que transmiten ellos, como por ejemplo hantavirus o leptospirosis. Luego, ¿qué más pasó? Pues como los alces estaban replegados, todos los brotes de árboles que no podían crecer porque eran comidos, pues ya pudieron florecer y crecer. Entonces se incrementó muchísimo la población de sauces y otros árboles. Y eso fue muy bueno porque entonces les dieron material de construcción a los castores. Y los castores también aumentan y empiezan a construir muchas presas. Al construir muchas presas se mantiene el agua por más tiempo y con un flujo menos fuerte dentro del ecosistema. Y entonces esto favoreció no nada más a ciertas plantas, aparte de los sauces, que crecieran más vegetación, sino que también aumentaron los peces y las bayas, los pequeños arbustitos que tienen estos frutitos salvajes. Y esto pues le gustó a los osos, dijeron, bien. Y los osos también empezaron a mejorar en sus poblaciones porque tenían más peces y más bayas que les dan vitaminas y minerales. Ahora, esto es solo como una pequeña muestra de todo lo que pasa cuando nada más mueves una pieza en un ecosistema, porque obviamente hay muchas cosas que aquí no están apareciendo. Otras especies animales, otras especies vegetales, hongos, nemátodos del suelo, bacterias, garrapatas, seguro también al disminuir los animales herbívoros también disminuyen las garrapatas y con ellos también enfermedades como la babesia. Entonces es una complejidad impresionante, inmensa, grandísima. Mueves una pieza y todo se modifica. ¿Y esto por qué es importante recordarlo? Porque tenemos que estar conscientes que nuestro conocimiento de los ecosistemas y las especies sigue siendo insuficiente. Aún no tenemos bien entendido a detalle qué pasa en ellos, cómo son sus dinámicas. Son ambientes complejos, muchas veces impredecibles. Simplemente nada más tenemos identificada el 10% de la biodiversidad del planeta. O sea, nada, no sabemos nada. Si ni siquiera le hemos puesto un nombre, mucho menos sabemos cómo está actuando, mucho menos sabemos qué relaciones tiene con otros elementos del ambiente. Y esto es complicado porque nos tenemos que dar cuenta de que tenemos una falta de conocimiento enorme, pero estamos en una situación de urgencia en la que estamos perdiendo especies y perdiendo ecosistemas, perdiendo individuos y no sabemos qué hacer. Entonces tenemos que actuar aún a pesar de la falta del conocimiento. Y aparte de la falta de conocimiento, pues tenemos conflictos en cuanto a prioridades y planes de acción. Tenemos conflictos en cuanto a quién le vamos a dar un valor más importante, a los individuos, a las especies, a los ecosistemas. Y todo esto, aparte de la falta de conocimiento técnico-científico, pues también tiene que ver con una subjetividad. Una subjetividad de cómo nosotros interpretamos el ambiente y el mundo. Entonces, por ejemplo, nos preocupa mucho que los pandas no se extingan, pero nos alegramos que ya no haya viruela, más que en algunos laboratorios por ahí ocultos. ¿Por qué? Porque decimos que el virus de la viruela es malo,
y decimos que los pandas son buenos. Entonces, invariablemente hay una subjetividad del ser humano que está muy informada por lo que nosotros pensamos que nos conviene y lo que no. Pero no es que el virus de la viruela valga menos, es igual, un producto de la evolución igual que el panda. Pero pues lo vamos a evaluar distinto dependiendo de nuestros intereses. Y entonces vamos a catalogar a los seres vivos, por ejemplo, a las especies o a los individuos, dependiendo de esos intereses nuestros, ¿no? Y entonces vamos a decir, tú, rata, eres dañina. Y tú, cara de niño, pues, sin beneficio ni nada, no me importas. Pero estos sí son útiles porque me dan compañía, me dan producción, servicios ecosistémicos. O tú vas a ser útil, panda, porque estás muy bonito y me gustas y eres un símbolo y socioculturalmente también eres importante. Y entonces así vamos categorizando el mundo. Y todas estas categorías son derivadas de un set de valores que nosotros vamos poniendo en el mundo. Y estos valores pues van dictados por una gran cantidad de actores e intereses que muchas veces son contradictorios. Por un lado están los conservacionistas, por otro lado están activistas, académicos, hay agendas políticas de los gobiernos, hay organizaciones no gubernamentales que también tienen una palabra dentro de lo que está pasando, el sector privado obviamente también se mete y quiere ser parte de esto, etcétera. O sea, hay una gran, no nada más tenemos suficiente con la complejidad ecológica, también ahora tenemos una complejidad en cuanto a los distintos grupos de seres humanos involucrados. Entonces, esto hace que todavía sea más difícil llevar estas teorías a la práctica. A veces se hacen códigos de ética y leyes que sí ayudan, porque dan ciertos contextos, ciertas pautas, pero finalmente son insuficientes. También no existen técnicas estandarizadas de cómo tomar decisiones dentro de todo esto. Y son técnicas que no están tan bien estandarizadas justamente por la complejidad, porque no nada más debo de pensar si la especie está en peligro de extinción, por ejemplo. Tengo que pensar de dónde va a salir el financiamiento, para cuánto me va a alcanzar, con qué recursos humanos cuento, qué leyes me van a impedir o no hacer mi trabajo, etcétera. También, si se trata, por ejemplo, de un estudio académico, pues tengo que pensar en el valor científico de ese estudio, qué metodología voy a utilizar, por ejemplo, cuántos animales necesito agarrar para muestrear para mi estudio. Entonces, todo esto es lo que tiene que pensarse cada vez que se hacen programas de conservación. También, obviamente, tenemos que pensar en el bienestar de los individuos involucrados y o de las poblaciones. Y aquí también hay un conflicto, porque ni siquiera estamos de acuerdo en qué vamos a considerar daño. ¿Cómo voy a decir que un individuo fue dañado? Si tiene dolor, si no tiene dolor, si le va a doler un poquito ahorita, le tomo una muestra, le duele un poquito, pero se le pasa o lo mato. Hay quien dice que si el ser vivo no tiene esta idea de planes a futuro, pues entonces no pasa nada si lo mato, porque no le estoy quitando un futuro. Entonces podría matarlos y ya no pasa nada. Pero hay quien diría, no, espérate, le estás quitando su vida. Eso es un daño. Pero digo, no estamos todos de acuerdo, lamentablemente. Por ejemplo, una especie, ¿cómo dañas a una especie? Pues disminuyendo, por ejemplo, la variabilidad genética o, por ejemplo, disminuyendo la cantidad de individuos que mantienen a esa especie viable. O sea, una cantidad de población mínima que mantiene viable a la especie. A veces también el problema pues, es que la protección es selectiva,
a unos sí los voy a conservar, pero a otros los voy a erradicar, ¿no? Y a veces esto se llama zoocidio. ¿Y esto es aceptable? Hay quien dirá que sí, hay quien dirá no, dependiendo de qué postura estés hablando. Como lo he dicho varias veces y quizá lo vuelva a seguir diciendo, hay sesgos hacia especies carismáticas, esta subjetividad se nos cuela por todos lados. Y entonces, ¿quién va a decir quién vale más? ¿Una especie vegetal que está en peligro de extinción en alguna isla remota del Caribe, por ejemplo? ¿O el grupo de cabras introducidas que hay ahí y se la están acabando? O sea, estaría permitido que llegara un grupo de gente a matar a todas las cabras para conservar a las plantas, o es más importante dejar a las cabras vivas y que se acabe la planta. O podemos buscar una solución alterna en que se beneficiaran los dos. A lo mejor por ahí podría ser. Una de las formas en que se ha tratado de resolver esto es el llamado intervencionismo, que dice que hay que ayudar a los animales silvestres porque sufren y ese sufrimiento debe ser tomado en cuenta. De esto parte de una valoración del individuo. Y esto pues en teoría suena muy bien y muy claro y muy lógico, sí hay que hacerlo. Pero a la hora que queremos ya implantarlo, pues vemos que no es tan sencillo. Porque tenemos mucho desconocimiento de qué consecuencias va a tener esa intervención a corto y largo plazo, no nada más para el individuo, sino para toda la población. Hay conflictos con asentamientos humanos, como dije, con los lobos, si yo estoy ayudando a linces o animales que no les gusten a los humanos alrededor, pues se van a enojar. Si, por ejemplo, les damos alimento, pues entonces creamos una dependencia. Ya no van a preocuparse o no van a saber a lo mejor buscar comida en el invierno porque saben que siempre va a llegar el humanito y les pone comida. Y entonces los hacemos dependientes. También, si no lo hacemos propiamente, podemos causar transmisión de enfermedades. En invierno no estarían juntos todos estos venados, pero como está aquí la comida, pues van a venir y se van a juntar, y entonces enfermedades que no se hubieran transmitido se van a transmitir. También a veces la alimentación que les damos no es la mejor, ¿no? Seguramente muchos, yo también lo hice alguna vez, ir a darles pan a los patos. Pues no, el pan no es precisamente la mejor alimentación que pueden tener. Entonces les causamos enfermedades nutricionales. Y creo que uno de estos ejemplos de conflictos ha sido, por ejemplo, el famoso oso de Monterrey, que se acercaba a poblaciones humanas buscando comida. Y no era nada más que la comida estuviera ahí, es que a veces se las damos literal, directamente. Y entonces los traemos, los hacemos que se acerquen a poblaciones humanas y luego nos espantamos porque nos sentimos en peligro por ellos. Entonces, no estoy diciendo que no debería de intervenirse y no debería de ayudarse, sí, pero hay que hacerlo con cautela, hay que hacerlo buscando el apoyo de expertos, de gente con experiencia en el tema, ¿no? A lo mejor es un invierno especialmente crudo y estos venados están en peligro de extinción. Bueno, por esta vez les puedo poner comida, pero ¿qué comida? ¿Y cómo se las voy a dar? No les voy a poner un comedero muy grande con mucho pasto, porque entonces voy a juntar a todos y se van a enfermar todos. A lo mejor sería más prudente poner comederos pequeños esparcidos en un área más grande, de manera que no juntara yo a toda la población. Entonces, intervenir sí, pero bajo ciertos parámetros y solo en ciertas ocasiones, no nada más así libremente. ¿Cómo hacemos la toma de decisiones en proyectos de conservación? Como ya dije, son muchos los intereses y los elementos que deben ser tomados en cuenta. Entonces, tenemos que ponderar
qué tanto peligro existe de que esa especie se extinga, por ejemplo. Y esto sería un agravante, pero a lo mejor no un determinante, es decir, no porque la especie no esté en peligro de extinción ya no me va a importar y puedo hacer con ella lo que yo quiera. Tenemos que estar de acuerdo con leyes y los códigos de ética que tengan ciertos lineamientos sobre el manejo, toma de muestras, transporte de muestras, es muy importante. No pueden tomar muestras de animales en peligro de extinción y viajar con ellas libremente, ¿no? Tienen que tener permisos especiales que son personalizados. No cualquiera puede manejar estas muestras. ¿Cuánto tiempo va a durar el estudio? Esto es muy importante, no nada más porque, por ejemplo, los recursos que necesito, sino por el impacto que voy a tener en el ambiente. No es lo mismo que yo vaya una única vez a la selva, que me pase meses en un campamento ahí. Obviamente que la afectación va a ser muy distinta. Hay que tener una comunicación con la población. No podemos aislarnos y pensar que nada más hay que pensar en los ambientes y el ecosistema. No, hay que pensar también en los seres humanos que están alrededor y que también son afectados y que también deberían beneficiarse de los proyectos si fuera el caso, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a investigar las afectaciones genéticas en una población de peces por la contaminación de una empresa y hay una población ahí al lado, la información que yo obtenga de esos peces va a ser relevante también para la población porque van a saber si ellos también podrían o no estar siendo afectados por la contaminación de esta empresa. Y entonces por eso también es importante mantener canales de comunicación con la población del lugar. También hay que mantener comunicación con grupos activistas. ¿Por qué? Porque muchas veces se ven como enemigos, cuando realmente no deberían serlo. No es que unos quieran dañar a los animales y otros no, no es que unos sean malos y otros buenos, pero sí, si se antagonizan, pueden dañarse mutuamente. Entonces, por ejemplo, ha habido proyectos de conservación que no han podido llevarse a cabo porque grupos ambientalistas activistas han atacado esos proyectos y no los han dejado seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, en Escocia, en una isla había introducción de erizos, erizo europeo, y se querían exterminar a los erizos porque estaban causando estragos en otras especies. Y entonces llegaron grupos activistas diciendo que estaba mal porque iba a ser un control letal y que no deberían matar a los animales así. Y entonces el proyecto se detuvo y ya no se pudo llevar a cabo. Y entonces, pues nada más, ni se ayudó a la conservación de las especies de la isla, ni se salvaron a los erizos. Entonces, estos conflictos dañan a todo mundo en lugar de ayudar. Entonces, lo mejor sería, pues, comunicarse desde el principio, ver cómo se podría trabajar en conjunto. Una vez de los problemas es que, por ejemplo, el control letal es más difícil y más costoso. Entonces, como a lo mejor en lugar de atacarlos, podrías ayudar a conseguir más recursos para poder hacer un control no letal de algunas especies. Este es un pequeño ejemplo que tomé un poquito modificado de un artículo. Habla de, por ejemplo, qué voy a pensar si voy a tomar muestras de anfibios. Hay muchas formas en que puedo tomar muestras de estos animales. ¿Pero qué debería de pensar? Bueno, pues, por ejemplo, si voy a dañar y qué tanto a los individuos, cortándoles falanges, tomándoles nada más un hisopo de cavidad oral, o si agarro ajolotes enteros, o si nada más les pico un poquito de la colita a los ajolotes. Entonces, como les dije, ni siquiera aquí estamos de acuerdo, porque si no consideramos la muerte de un ajolote como un daño, pues entonces sería bueno. Pero si consideramos la muerte de un animal como un daño per se, pues entonces ya no sería bueno. Corte de cola, pues obviamente le va a causar algo de dolor, y el corte de falanges, pues también. Los anfibios son seres muy sensibles.
Entonces, por ejemplo, aquí diríamos que el hisopado oral sería lo menos dañino. Ahora, el daño a la población, pues lo menos dañino sería agarrar ajolotes, porque la mayoría no van a llegar a la edad adulta. Entonces, que yo tome unos cuantos, a la población no le pasa nada. Pero, si estamos pensando también en el daño a los individuos, pues entonces ya no sería un método de toma de muestras aceptable. Y entonces también nos iríamos por el hisopado oral. Ahora, ¿qué tanto material me va a producir para mi estudio? Aquí no me tomen tan literalmente, puede ser que esté diciendo algo que no es cierto, pero quise adaptarlo para que quedara un poco entendible. Pero digamos que a lo mejor el hisopado oral no me da tanto material ni de tan buena calidad como el corte de falanges o el ajolote entero, pero dado las consideraciones anteriores, pues sería también mi opción. Ahora, ¿qué costos? Pues no es lo mismo agarrar un montón de ajolotes y echarlos a mi muestra de alcohol que estar gastando en hisopos estériles y después guardarlos y el transporte, etcétera. Entonces, pues a lo mejor sí se me van a aumentar mis costos y tengo que considerarlo. Y pues digamos que a lo mejor el número de muestras sería igual en todos los casos. Entonces, como decidimos, pues ya tenemos más o menos aquí algunos lineamientos que podrían servir. Otra forma en que se ha tratado de conciliar todo esto ha sido a través de lo que se ha llamado conservación compasiva, que entre sus principales creadores, está Marc Bekoff, que él lo que dice es que tenemos que retomar la compasión como un valor fundamental dentro del trabajo de conservación. Y entonces buscar soluciones de beneficio mutuo y buscar enfoques de conservación que salvaguarden la diversidad biológica de la Tierra mientras se mantiene el compromiso de tratar a los individuos con respeto y preocupación por su bienestar. Algunos principios es el de no dañar o dañar lo menos posible. Los individuos son importantes, no porque estemos pensando en un foco amplio ecosistémico debemos de perder el valor de cada individuo. Y entonces hay que ser inclusivos, reconocer su valor intrínseco de un individuo como del colectivo, sin importar que sean sensibles o no, como que hay un poco biocentrista, y también no depender de la utilidad de los seres humanos, o sea, no traer otra vez todas estas etiquetas de dañino, no dañino, invasor, exótico, etcétera. No, dejar todo eso aparte. Y pues buscar una convivencia pacífica, y aquí entra pues qué podemos hacer los seres humanos, modificar nuestras prácticas, nuestras conductas para tener esta convivencia más pacífica. Uno de los casos que ellos muestran es en África, algunos plantíos de alimentos sufrían mucho porque llegaban los elefantes a comer y acababan con todo. Y obviamente, pues una de las primeras reacciones es, pues sacas el rifle y le disparas al elefante. Pero eso obviamente es dañino para los elefantes, que no nada más son animales importantes ecológicamente, simbólicamente, están en peligro de extinción, etc. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y entonces más bien se pusieron a pensar y se acordaron que algunos estudios etológicos han determinado que no les gustan las abejas. Tienen muy buen oído los elefantes, pero no tienen buena vista. Entonces no les gusta que estén las abejas revoloteándoles por ahí, no les gusta que les piquen, entonces normalmente las evaden. Lo que hicieron para preservar los sembradíos fue poner apiarios en los alrededores, de manera que cuando los elefantes venían, pues ahí están las abejas y se iban. Esto ayudó a que ya no destruyeran el lugar, pero también se polinizaron las plantas y aparte los lugareños tenían miel. Entonces, desde este punto de vista, todos salieron beneficiados. Ahí lo único que yo agregaría es, pero esta falta de alimento les está afectando a los elefantes, habría que ver si se necesitaría hacer algo extra
para que los elefantes no perdieran ese alimento. Ok, entonces todo eso era cuando se hace conservación in situ, o sea, en el hábitat, en libertad. Pero también se hace conservación fuera de, o sea, ex situ, por ejemplo, zoológicos o santuarios, acuarios, etc. Y se usa con la justificación de que esta crianza en cautiverio es como un seguro contra extinciones. Que no importa ya lo que pase allá afuera, si llega una minera y acaba con todo, o explota un volcán y se acaba la especie, porque tenemos estas pequeñas poblaciones en cautiverio que pueden mantener a las especies. Algunos de los problemas es que se limita solo a muy pocas especies. No podemos tener un arca de Noé donde literalmente entren ejemplares de todas las especies. No, se tienen que seleccionar algunas nada más. No siempre está muy bien justificado el mantener animales silvestres en cautiverio. ¿Por qué? Porque el cautiverio puede ser considerado como un daño per se. La pérdida de la libertad es un daño per se. ¿No? Y esto creo que ya nos quedó claro, con el confinamiento no está tan agradable estar encerrada en tu casa y eso que tienes internet y a tu familia y demás. Otro de los conflictos es determinar qué tanto es conservación y qué tanto es negocio. En algunos casos se inclinará la balanza más a un lado, en algunos lados más hacia el otro. También otro punto a considerar es que la mayoría de las especies en peligro de extinción no están dentro de estas colecciones animales. Y también hay un problema de valores en cómo se deben manejar. Si se deben de considerar como individuos valiosos en sí mismos o como poblaciones en las cuales los individuos ya no son tan importantes. Y si, por ejemplo, nos vamos por las especies y poblaciones, pues entonces está justificado, como se hace muchas veces, mantenerlos cautivos y matarlos incluso en favor de la especie. Esto puede ser exitoso o no desde el punto de vista conservacionista. Por ejemplo, cuando se estaban acabando los lobos mexicanos, agarramos a todos, los trajimos a cautiverio, los reprodujimos y ahora ya hay algunos repoblando espacios silvestres. Se quiso hacer lo mismo, por ejemplo, con la vaquita marina y no se pudo. Entonces, hay ocasiones en las que puede funcionar y hay otras ocasiones en las que no. También la mayoría de los animales que se mantienen en estas colecciones finalmente son para exhibición en gran parte. Y si queremos exhibir, pues queremos animales bonitos, carismáticos, que la gente quiera ver. Entonces la mayoría pues son mamíferos y aves bonitos, que nos gustan. Y esto excluye a la mayoría de las especies que están en peligro de extinción, como por ejemplo muchos vertebrados. Nadie va a ir a ver una cucaracha africana si prefieren ver a un tigre de Bengala. También a veces hay poca colaboración interinstitucional. Hay muchísimos zoológicos, pero no todos están dentro de estas redes de trabajo institucional. A veces también otro de los problemas es que repoblar ambientes silvestres desde cautiverio no es tan seguro, no es tan exitoso como, por ejemplo, la translocación de especies silvestres de un lado a otro. Si Yellowstone fue muy exitoso, también fue porque se trajeron lobos de vida libre de Canadá hacia Estados Unidos. No fueron lobos que estaban en zoológicos. Muchas veces también hay muerte de las crías por parte de los seres humanos. Por ejemplo, se deja que se reproduzcan, pero como después no hay espacio, pues se matan, argumentando que normalmente no sobrevivirían en vida libre y que eso lo hace bien. Esto es una falacia naturalista porque no son animales que estén en vida libre, son animales bajo cuidado humano. Entonces, es responsabilidad de los humanos a su cargo que se reproduzcan o no. Y pues también se hace demasiado énfasis en la cuestión genética.
Por ejemplo, este fue un caso de Copenhague. En el zoológico estaba esta jirafa, unas jirafas que tienen problemas están en peligro de extinción también, pero se consideró que este individuo no tenía un valor genético importante para la población y entonces ocupaba nada más espacio y alimento y se decidió matar. Y luego se lo dieron aquí al león para que se lo comiera. Uno de los conflictos más grandes fue que se hizo en presencia de público y niños. Ellos decían que es pues parte de lo natural, pero obviamente fue esto muy criticado. Y pues esto nos hace ver que muchas veces los individuos se valoran o no por su genética y no por su sintiencia o capacidad cognitiva, etcétera. Por ejemplo, también a veces si son animales híbridos, también su vida no se valora porque tenemos esta idea de pureza genética que ha permeado también en las colecciones animales. Ahora, también, ¿qué otro tipo de aportaciones hacen los zoológicos? Pues sí, hay muchas especies de animales que sí se han podido conservar gracias al esfuerzo de zoológicos. Tenemos que hablarlo y reconocerlo, ¿no? Por ejemplo, el oryx de Arabia. En México, el hurón de patas negras, que ha tenido muchos problemas, no nada más por pérdida de hábitat, sino por infecciones virales. El caballo de Przewalski en Mongolia, el tamarín león dorado en Sudamérica también estuvo al borde de la extinción y programas de conservación ex situ han sido muy buenos. Obviamente el lobo mexicano. Ahora hay un programa muy fuerte con el cóndor californiano en que México está participando también. Entonces sí se han salvado algunas especies y aparte algo que muchas veces no es reconocido es que también estas instituciones, algunas dan un financiamiento a trabajos de campo, aportan equipo, coordinan proyectos y colaboran con especialistas en el área. Entonces, pues sí, tienen muchos conflictos y hay muchos puntos que criticar, pero también han ayudado mucho en otras áreas. Ahora hablemos un poquito de activismo. Lamentablemente ya tiene una connotación a veces muy negativa esta palabra, ¿no? Activistas. Pensemos en organizaciones. Grupos de personas que se unen para ayudar animales, para ayudar al medio ambiente, etc. Y hay una cantidad enorme de ellas con muchísimos objetivos, con muchísimos enfoques. Algunos tienen trabajos mundiales, como por ejemplo la Humane Society, PETA, Greenpeace. En México, en Latinoamérica funciona Anima Naturalis. Hay otros que tienen un trabajo muy enfocado a ciertos animales, por ejemplo, Donkey Sanctuary. Ellos se dedican a ayudar a equidos en diversas partes del mundo. Son una asociación que está muy enfocada. Por ejemplo, Sea Shepherd, ellos trabajan mucho protegiendo cetáceos de los barcos que los van a cazar. A veces hay mucha crítica a estos grupos porque llegan incluso a ser considerados como organizaciones terroristas, como es el caso del Frente de Liberación Animal, cuyos métodos no siempre son aceptados por todos. PETA también llega a ser una organización muy criticada. Pero bueno, dentro de todas estas organizaciones también se dan ideologías muy diversas, como el movimiento feminista antiespecista, que trae todo el bagaje de feminismo, ecofeminismo, y lo lleva hacia un punto en que se organizan para luchar por los animales, comprendiéndolos como seres también discriminados y lastimados por un sistema ideológico. También, pues muchas veces se involucran personalidades del medio artístico, ¿no? Como por ejemplo Moby.
a veces científicos, científicas reconocidas como Jane Goodall, ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, o una niña que un día decidió hacer una huelga porque le preocupaba el medio ambiente, ¿no? Y ha tenido repercusiones enormes lo que un viernes decidió hacer. Entonces, lo que yo quiero dejar claro aquí es que cuando hablamos de activistas y de todas estas organizaciones, no podemos encasillar a todos en una sola categoría, no podemos decir que son buenos, que son malos, que funcionan, que no funcionan, que son ignorantes, que no lo son, sino que funcionan a muchos niveles, desde muchas perspectivas y con distintos objetivos. Y entonces no debemos desestimarlos como actores importantes dentro de los movimientos animalistas y ambientalistas. Entonces, hablemos un poquito de un ejemplo muy bonito que es lo que ha hecho Jane Goodall. Ella se hizo muy famosa en los 60s porque ella se fue a vivir a Gombe junto con los chimpancés en la selva y fue la primera persona en documentar el uso de herramientas en estos animales. Esto fue una revolución porque se creía que nosotros éramos los únicos que podíamos usar herramientas. Ella por muchos años fue muy feliz viviendo en la selva, estudiando a sus primates, pero un día se dio cuenta que estaban en peligro porque alrededor se estaba acabando la selva. Y al darse cuenta de esto, decide cambiar su esfera de trabajo y deja de hacer su trabajo científico conservacionista local y se convierte en una activista global. Para esto, ella crea una organización que se llama Roots and Shoots. Se puede traducir como raíces y brotes, como esta plantita así que va surgiendo. Y ella tiene una visión muy integral de los problemas de conservación. Y se da cuenta que no puedes simplemente llegar y, por ejemplo, atacar a las poblaciones que están deforestando. ¿Por qué están deforestando? Pues por una razón, porque no tienen recursos, porque no tienen dinero, porque no tienen alternativas. Entonces, no puedes simplemente llegar y decirles qué hacer o qué no hacer. Ella entendió que lo primero era llegar y ayudar al bienestar y a la prosperidad de la población. Y eso, poco a poco, también iba a derivar en un menor impacto hacia el ambiente. Si educas desde pequeños a los niños, especialmente se ha visto que educar a las niñas tiene un impacto más grande, pues al ir creciendo van a llevar otro tipo de vida que va a ser menos dañino para el medio ambiente y para los animales. Entonces, por ejemplo, la misión que ellos tienen es capacitar a los jóvenes para que generen cambios positivos en sus comunidades, poder ayudar a construir un mañana mejor. Hay que empezar ahora mismo, aquí mismo. Y pues esta asociación tiene muchísimos programas de temas ambientales, de conservación, humanitarios. Como dije, tienen una visión muy amplia, ¿no? Y es un bello ejemplo de cómo se puede llevar todo este conocimiento y esta teoría y esta filosofía y demás hacia la acción y hacia el beneficio integral de seres humanos, de animales, de ecosistemas, etc. Y ya casi para ir cerrando, lo que a mí me gustaría dejar es que lo principal, pues hay que hacer un trabajo de conciliación, porque tenemos diferentes perspectivas y mucha falta de entendimiento de las otras posturas. Los conservacionistas están muy claros en su campo, pero no entienden a veces lo que pasa en otros campos y viceversa. Entonces, no es que sean necesariamente enemigos, a veces nada más es que no se pueden comunicar porque hablan idiomas distintos, no nada más lenguajes técnicos científicos, sino hablan idiomas distintos porque sus subjetividades y valores son diferentes y no se comprenden.
Entonces, para ayudar a aliviar esto, pues hay que tener un acceso a la información, hay que abrir la información, ¿no? A veces cuando estamos en el ámbito académico-científico, la información la tenemos muy guardada en nuestras torres, en los journals que son de poco acceso y que tienes que pagar por verlos. Entonces, pues no, hay que abrir la información para todos y abrirla también de manera accesible, no nada más que yo pueda entrar a internet y verla, sino que también yo pueda entenderla sin ser una experta. Comprender que hay mucha incertidumbre de todos lados, no nada más en donde yo estoy. La incertidumbre respecto a temas ambientales y animales es muy grande. Hay falta de roles definidos. Hacen falta proyectos de colaboración en lugar de estarnos peleando, pues hay que colaborar, hay que hacer intercambios educacionales y sobre todo pues evitar ataques y descalificaciones. Si partimos de una enemistad, pues nunca vamos a poder llegar a nada. Me gustó mucho esta cita de un artículo de Jennifer Everett que dice: la capacidad de reconocer el sufrimiento de otro, la capacidad de reconocer que el sufrimiento de otro es malo prima facie para quien lo sufre, así como es malo para uno mismo, parece haber sido una ventaja evolutiva si esta capacidad conduce a una motivación para cuidar de los heridos o parientes enfermos. Si es así, entonces nuestra respuesta afectiva comprensiva al sufrimiento de los demás puede haber sido esencial para nuestra historia evolutiva, no menos que nuestra habilidad depredadora. Reconocer esto, en lugar de destacarlo como un producto de un sentimentalismo hipercultural, es estar completamente conectado con el tipo de seres que somos. Lo que no es en absoluto lo mismo que desear trascender la naturaleza. El ambientalista que descarta la preocupación por el dolor y el sufrimiento de los animales individuales, porque la naturaleza no tiene tal preocupación, puede enfrentarse todavía con la acusación de repudiar lo que es natural para los seres humanos. Es decir, así como somos una especie que depreda el mundo, también somos una especie que se preocupa por el dolor y el sufrimiento de otros. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A qué vamos a enfatizar en nosotros? Esa es la decisión que tenemos que tomar y no desestimar una cualidad maravillosa que tenemos, que es la empatía y la comprensión y la compasión. Y bueno, hasta aquí sería todo. ¿Tienes preguntas, supongo? Sí. Bueno, la primera pregunta es de Silvia Alejandra Grela, que pregunta: ¿cómo evaluar parásitos y hongos frente a la postura de un todo con respecto a los seres vivos? Mario Mendoza comenta: ¿qué es la conservación compasiva? ¿No suena a arrebatar hábitats a las demás especies? Jamás un zoológico será igual a un hábitat natural. Los elefantes y su memoria tendrían a evocar a su extinta libertad, por mencionar solo esta especie. Considero que es necesario priorizar una protección de los hábitats y ecosistemas que permita el mantenimiento de la biodiversidad y donde los animales puedan desarrollar sus conductas naturales, pero los zoológicos actuales parecen no reaccionar. ¿Cuál es su postura ante la conservación compasiva? Y Videos Andy pregunta si el proyecto Gran Simio se cuenta como alguna de estas cuestiones de autocuidado. Ok, respecto a parásitos, eso también se estudian dentro de poblaciones y ambientes silvestres. Parte del trabajo que se hace en medicina de la conservación justamente es ver prevalencia de enfermedades, cargas parasitarias en los animales, y se entienden como parte de un ecosistema, no como elementos malos ni nada, ¿no? Sino que son parte del ecosistema, son parte de los seres vivos que viven ahí,
Y muchas veces pueden ser indicadores, ¿no? Por ejemplo, si una población tiene una carga parasitaria demasiado alta, puede significar que a lo mejor están viéndose su sistema inmune deprimido por algún estrés, por alguna contaminación, etcétera. Y eso también es parte importante del ambiente. Entonces, así es como se estudian, como integralmente dentro de un ecosistema. Lo de conservación compasiva, sí estoy de acuerdo en lo que hablas de la conservación ex situ en zoológicos. Se pierde mucha complejidad. Los animales no son nada más un stock genético. También tienen lo que se podría llamar una cultura, conductas que aprenden, que se transmiten de generación en generación. Esto no es algo que vaya... a ver, es que hablaste de la conservación compasiva como si estuviera a favor de esta conservación ex situ, necesariamente no. La conservación compasiva lo que busca hacer es conciliar la conservación de especies y ecosistemas con la valoración de los individuos. Entonces, lo que busca es que se hagan una toma de decisiones mejor pensada, mejor planeada, en que todos ganen o se dañen lo menos posible. Entonces, desde este punto de vista, está pensado más como in situ, no tanto como ex situ. Pero podría aplicarse también esta forma de pensar a la conservación que se hace en zoológicos. Entonces, si pensáramos los zoológicos desde la conservación compasiva, por ejemplo, ya no los podríamos matar tranquilamente argumentando que no tienen valor genético. Porque la conservación compasiva nos dice que cada individuo es importante. Ahora, también no podríamos justificar tan fácilmente mantenerlos en cautiverio, nada más por una exhibición, sino que tendría que ser un caso sumamente importante de conservación de especies, donde haya un programa exitoso, tipo el lobo mexicano, y entonces pues estaría justificado. Si no, pues la conservación compasiva te diría, no tiene caso que tengas a un león en exhibición si ni estás haciendo conservación y nada más le estás quitando la libertad. Proyecto Gran Simio. Proyecto Gran Simio es una de estas organizaciones de activistas que se enfocan mucho a los grandes primates, chimpancés, orangutanes, bonobos, gorilas. ¿Cuál era o sea, si está dentro de esto? Sí, pues sí, es una forma de entender la conservación. A veces se critica un poco porque se le dice que es el chimpocentrismo. Lo que yo decía, a veces son muy selectivos, ¿no? Nos estamos yendo por estos individuos porque son muy parecidos a nosotros, porque les reconocemos capacidades cognitivas, podemos hasta hablar con ellos a través del lenguaje de señas, y pues eso hace que querramos conservarlos. Ahora ellos podrían contestar, pues sí, pero también son importantes. Conservar a estos primates también conserva los ambientes en que se encuentran, etcétera. Entonces sí, también son actores que están jugando un papel importante dentro de la conservación. Claro que desde cierta perspectiva, como dije, ciertas subjetividades, ¿no? Ellos consideran que es más importante desde este ángulo. Bueno, tenemos unas preguntas más. Davo David pregunta si pudiera dar algún otro ejemplo de intervencionismo o de reintroducción de depredadores. Silvia Alejandra Grela comenta: no hay disculpas para la decisión de las autoridades de Dinamarca. La jirafa Marius era un bebé de 18 meses y otros zoológicos ofrecieron comprarla. Y Alejandro Monteagudo pregunta:
La preferencia de la conservación in situ sobre la ex situ también aplica a la conservación de la diversidad vegetal, o tratándose de esta, hay otras consideraciones por hacer. Por ejemplo, los bancos de germoplasma para conservación de semillas son una buena opción cuando no hay interés agronómico o económico por conservarlas. Okay. Ejemplos de intervencionismo. A veces no son tan espectaculares, pero sí son importantes, ¿no? Por ejemplo, centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre. No, lamentablemente no hay muchos en México, pero en otros países sí hay. Y se traen animales que se encuentran lastimados, a veces por situaciones naturales, a veces por el ser humano, y se llevan a estos centros por un tiempo, se cuidan, se curan, se rehabilitan y luego se vuelven a liberar. O a veces, por ejemplo, crías que son abandonadas o que muere la madre, los padres, también se llevan a estos centros, se cuidan, ya que empiezan a crecer, se empiezan a liberar poco a poco hasta que se dejan ir. Estos son ejemplos de intervencionismos que también se hacen. De reintroducción de depredadores no hay muchas, o que no estén tan bien documentadas como estas del lobo mexicano, porque no es como un trabajo que se haga mucho justamente por todas las implicaciones hacia seres humanos. Entonces, por eso es que este es un caso como muy excepcional y muy documentado y que ha llamado muchísimo la atención. El enlace de la jirafa Mario, sí, en efecto, la crítica fue espantosa hacia esto de zoológico y con mucha razón. Sí, había otras alternativas, no tenía que matarse forzosamente este animal, y mucho menos en las condiciones que se hizo, ¿no? Ante un público y luego que todo el mundo veía que se le daba león, que porque era natural, pero yo digo, o sea, no están en un ambiente natural, están bajo cuidado humano y son responsabilidad del ser humano. Y de conservación de vegetales, sí, pero como decía, lamentablemente no es tan llamativa la conservación de plantas, pero sí es un trabajo muy importante que se hace. Los bancos de germoplasma guardan muchísimas especies vegetales. Una de las críticas que se hacen es que probablemente para cuando quieran sacarse de ahí, a lo mejor las condiciones ambientales no van a ser las mismas y es posible que ya para entonces esas plantas no cuenten con la capacidad de adaptarse al nuevo ambiente. Pero pues obvio, claro, eso son solo especulaciones, no sabemos si será así o no, pero por mientras sí se mantienen estos bancos de germoplasma y también se hace mucho trabajo de conservación de plantas en peligro de extinción, aunque, como dije, lamentablemente no es tan llamativo ni genera tanto interés como la conservación de animales carismáticos. Bueno, un último bloque de preguntas. Contadora Ana pregunta, ¿cómo es el feminismo antiespecista? Luis Antonio Caballero Manrique dice, excelente presentación sobre un tema tan complejo para el hombre, pero tan necesario para los animales. También José Luis Guerrero agradece su presentación. Y Diseño Liz pregunta, de los dominios que mencionó al inicio, ¿cómo se mide el sufrimiento animal? Okay. Respecto al feminismo y los animales, cuando empieza a hacerse un análisis de la situación de las mujeres en las sociedades humanas y se ve la desventaja que tienen respecto a los entes masculinos, pues empezó a investigar por qué.
y se vio que era una ideología en la cual las mujeres éramos vistas como seres inferiores, pero que también éramos relacionadas muy cercanamente con la naturaleza. Es decir, el humano masculino representaba la civilización, la racionalidad, mientras que la mujer representaba este vínculo humano con la naturaleza, con lo emocional, con lo irracional. Entonces, de alguna manera nos ponía en un mismo plano con la naturaleza, con los animales. Entonces, de ahí fue que se empezó a pensar que si se quiere trabajar por mejorar la situación de la mujer en el mundo, pues tenemos que pensar también en que esta ideología de raíz pues también está afectando a otros seres y que también debería de pensarse en conjunto, no nada más las mujeres, sino también con los animales, con la naturaleza, y reivindicar nuestra postura, nuestra valoración dentro de las sociedades humanas. Así fue como empezó a surgir el ecofeminismo. Yo lo digo muy mal, ojalá hayan visto la presentación que dio la doctora Sagols. Ella habló muy bien sobre todo esto, los diferentes tipos de ecofeminismo que hay, dependiendo de sus enfoques. Y dentro de todo esto, pues surge el feminismo antiespecista, que está como muy enfocado en cómo hay un paralelo entre la dominación y la violencia que se ejerce sobre la mujer con la dominación y la violencia que se ejerce sobre los animales. Uno de los paralelos que marcan mucho es que, por ejemplo, la producción animal está muy centrada en los animales femeninos, es decir, en vacas, gallinas, o sea, los vientres. A veces, por ejemplo, dentro de la producción animal no se habla de individuos, se habla de vientres. Y por eso es que es muy obvio el paralelismo que hay entre la dominación y violencia a la mujer y a animales. Si quieren buscar artículos, busquen a Katia Faria. Si quieren, al rato les ponemos algunos artículos ahí sobre feminismo antiespecista. Los que agradecen la presentación, gracias. Espero que les haya gustado, que les haya dejado algo. Sobre el bienestar animal y los dominios, ¿cómo se mide? Hay muchísimos parámetros que podemos medir en los animales. Por ejemplo, a través de análisis de sangre podemos ver cómo está funcionando su cuerpo, podemos ver la liberación de hormonas relacionadas con el estrés, o simplemente un estudio, un examen físico general te da muchísima información. Obviamente, si encuentras, por ejemplo, una llaga, vas a saber que el animal no está cómodo en su ambiente, vas a ver la integridad física de ese animal. También a través de estudios de comportamiento te puedes dar cuenta de si tiene afectaciones internas, ya sea orgánicas, fisiológicas o alguna alteración mental, neurológica. Uno de los ejemplos más clásicos es si vas a un lugar donde hay un animal en un confinamiento muy, muy, muy marcado, normalmente los vas a ver en conductas repetitivas que no tienen ninguna función, ¿no? A veces los ves dando vueltas, o por ejemplo los elefantes solo mueven la cabeza, o se empiezan a lamer hasta que se abren la piel. Estas estereotipias, así se les llama, son indicadores de que hay problemas mentales muy fuertes en ese animal. Y así es como puedes medir el grado de sufrimiento o de bienestar que tiene un individuo. Bueno, pues son todas las preguntas, Carmen. Ok, perfecto.
Bueno, y pues simplemente agradecerles a todos ustedes que han estado en la transmisión del día de hoy y los esperamos en la clausura del próximo martes. Gracias, hasta luego.